Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito Hablemos en Derecho por Radio Voz Andina, Radio Universitaria. El día de hoy, bueno, como un prefacio, este programa también será retransmitido por Diálogos Universitarios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el foro LATAM de Ciencia Abierta que se desarrollará aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar del 11 al 13 de septiembre. Nos acompaña el día de hoy Francisco Silva Garcés, él es cofundador y coordinador de la Fundación Open Lab Ecuador, miembro del Comité Directivo Global de Ciencia Abierta, impulsada por UNESCO, y estamos también con Claudia Storini, directora del área académica de Derecho y coordinadora del doctorado en Derecho. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer, Francisco, por acompañarnos hoy en este programa, un programa especialmente importante por la relevancia del foro del que nos ha hablado Sebastián, y también por los temas que en general se tratan y que tendremos oportunidad de los que tendremos oportunidad de hablar hoy. No, más bien gracias, Claudia, porque tú vas a ser la persona que va a abrir el foro, va a ser la primera charla, de hecho, con un tema muy relevante como para empezar a dejar sentadas por dónde va, ¿no? el foro, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Nuestros escuchas tal vez quieran saber qué es en general la ciencia abierta. Pues es el foro LATAM Ciencia Abierta. Bueno, ¿qué es la ciencia abierta? En un inicio, para saber qué es, o qué sería la ciencia cerrada en todo caso. Que me imagino que sería el antagonismo, y así podríamos definir lo que es la ciencia abierta. A ver, veamos, la definición oficial de UNESCO o el resumen. En el resumen, claro. O sea, lo más fácil para que todos entendamos. Para que nos entiendan. No deberíamos estar hablando de ciencia abierta. Deberíamos estar hablando de ciencia. Pero la ciencia abierta lo que trata es de rescatar unos principios, unos valores, el ethos de la ciencia, lo trata de rescatar para otra vez reincorporarlos a la ciencia. Entonces, ¿de qué se trata la ciencia abierta? Bueno, estos valores, estos principios habla de la transparencia, de reutilizar los recursos, los productos, de que sea reproducible, y que permita aportar a lo que busca la ciencia, ¿no? Responder preguntas, resolver problemas, etcétera, ¿no? Si eso se está dando, oye, no, o sea, uno pensaría de pronto, pero ¿no se supone que eso es la ciencia? Ok, se supone, pero al parecer la ciencia no necesariamente está yendo hacia allá, porque hay una serie de condiciones impuestas por el circuito comercial de la ciencia, sobre todo de las editoriales, y entonces se han un poco tergiversado los fines, ¿no? Entonces, ¿qué busca la ciencia abierta? Busca rescatar esto, que en principio es un movimiento. ¿Y para qué surgen los movimientos? ¿Por qué surgen los movimientos? A ver, voy a contestarte, los movimientos surgen siempre. Además, en primer lugar, los movimientos son movimientos sociales, ¿no? Sí. Eso es el aspecto más relevante. Y la importancia y la relevancia de la sociedad en la construcción del conocimiento. Creo que ese es el aspecto que hay que evidenciar. El conocimiento, la ciencia cerrada, para también contestar a Seba, es una ciencia de élites. Y normalmente que viene manejada y es manejada de élites académicas, que tienen acceso a determinados niveles, que manejan determinados idiomas, que no son en algunas ocasiones populares. Es decir, la ciencia cerrada es una ciencia que se maneja normalmente desde la élite académica. Una élite académica que suele discutir y hablar entre ellos. A veces decimos y hablamos del sexo de los ángeles. ¿Qué significa eso? Que creamos un conocimiento que está completamente despegado de la sociedad, que no le interesa y no le aporta a la sociedad. Esa es mi visión, obviamente. La ciencia abierta, que es desde mi punto de vista una ciencia que sin embargo se relaciona y encaja y trae y elabora un conocimiento conjuntamente con la sociedad, y por lo tanto tiene que
y buscar los instrumentos para llegar a la sociedad. Instrumento sencillo, de un lenguaje fácil de entender y no un lenguaje erudito, ¿no? En el que solo puede ser entendido por algunas personas. Es un concepto de ciencia transformadoras desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque digamos, prescinde de la erudición, o más bien se nutre de otro tipo de erudición, que es exactamente el saber popular. Y en ese sentido, cuando yo hablo de derecho, yo creo que el derecho para mí no es ciencia, sino es sabiduría. ¿Y por qué digo que es sabiduría? Es sabiduría porque aprende y tiene que aprender y tiene que plasmarse desde el conocimiento de la sociedad y de la gente que sabe porque ha aprendido a conocer desde su experiencia de vida, ¿no? Que lucha y que reivindica lo que realmente necesita en relación con su necesidad y con su vida. Entonces, eso es desde mi punto de vista, obviamente. Sí, de hecho en las recomendaciones UNESCO, que habla de 4 pilares de la ciencia abierta, 2 de esos, el uno habla de involucrar a otros agentes sociales en el proceso científico, y el otro que habla sobre el diálogo con otros sistemas de conocimiento. Exactamente. ¿No? Que son 2 de los... Bueno, y está el otro de conocimiento abierto, de infraestructuras abiertas, pero esos 2, primero que acabo de mencionar, pues se relaciona mucho con lo que acabas de decir también, ¿no? Sí, hoy estaba justo pensando, Clau, que cuando recién empezaron las facultades de Derecho aquí en Ecuador, también eran facultades de Teología y de Filosofía. Claro, entonces era como toda esta onda de ciencia en general, ¿no? Sí, y sobre todo, también hay que considerar que la filosofía es algo que todos tenemos, ¿no? La filosofía no es un conocimiento erudito, también en ese sentido. Lo único es que no prestamos atención a las filosofías comunes o populares, ¿no? Tenemos unos referentes filosóficos que son los que todos y todas, o que la mayoría de nosotros han estudiado en su proceso de formación, pero que son referentes además en muchos casos lejanos, referentes de filosofía ajena hasta a determinados pueblos y a determinadas naciones, ¿no? Nos traen aquí los de siempre, Aristóteles, Platón, estas personas, ¿no? Y además con una referencia sesgada, porque la filosofía ni siquiera empieza con Platón, Aristóteles, la filosofía empieza con los negros, con los africanos, porque viene de ahí. Aristóteles y Platón van a África a aprender filosofía, ¿no? Y por lo tanto es la demostración que la sabiduría de los pueblos han de alguna manera cimentado las raíces también de esta filosofía tan elevada que seguimos mirando como lejana y incomprensible, ¿no? Cuando yo sí creo que si vamos a las raíces de cualquier cultura, encontramos una filosofía de vida importante que determina nuestras cotidianidades, ¿no? Pero la olvidamos y no la rescatamos. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es acercar el conocimiento, porque el conocimiento es el instrumento a través del cual también se sustentan la lucha, ¿no? Las luchas políticas, sociales, hay que conocer la historia, hay que conocer la filosofía, hay que conocer cuáles son los puntos más importantes de rescate, porque si no, el poder, quien está en el poder, luego nos engaña. Eso creo que es un poco. Y yo quería preguntarte algo, porque como ella va a abrir el foro, ¿no? Entonces, y el tema... Claro, con la ponencia inaugural. Exacto, es sobre rankings, indicadores, no sé cuánto de filosofía hay allí, pero es un tema... es un tema fuerte, y pues cuéntanos un poquito, ¿no? Sin hacer spoiler. Muy bien, no, sí, claro. ¿Por dónde va? Exactamente va en esta línea. No, a ver, si yo aquí vengo y estoy predicando un conocimiento y la construcción de un conocimiento que se basa en la sociedad, sí, este conocimiento y se basa y se elabora
conjuntamente con los indígenas, conjuntamente con los afro, conjuntamente con los montubio, conjuntamente con la gente de escaso recurso, conjuntamente con las personas con capacidades diferentes, un conocimiento que se tiene que acercar a estas diversidades que existen, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento de élite, repito, es un conocimiento sesgado que viene además de una experiencia de vida normalmente privilegiada. Entonces, si yo defiendo, por ejemplo, un derecho que tome y se pueda construir desde estas bases sociales, ¿cómo este conocimiento, según ustedes, no debería ser divulgado de manera gratuita en un lenguaje lo más cercano posible a estas personas que están construyendo conmigo conocimiento, ¿no? Si este es mi enfoque, y dicho sea de paso, es el enfoque con el que nosotros estamos haciendo investigaciones aquí en la Universidad Andina, en el doctorado, en la maestría de investigación, ¿cómo puedo yo pensar que puedan ser los rankings un referente? Donde los que se publica tienen que a veces estar en inglés, donde a veces hay que acceder a un pago para poder estar ahí, donde en el que esta revista es tan difundida en un espacio muy limitado, a veces tenemos que pagar el acceso a estos mismos artículos. ¿No ven que es una contradicción? Es claramente una contradicción. ¿Qué tipo de conocimiento? La pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento queremos construir y difundir? Y desde ahí, ¿cómo lo difundimos? Los rankings, desde luego, los indicadores son la antítesis, son exactamente la reproducción de una ciencia cerrada a unas élites, ¿no? Sí, entonces, un cierto sesgo ahí, ¿no? Claro, hay un sesgo, sí, y sobre todo entramos en un mecanismo en el que no lo que yo construyo, el pensamiento que yo logro construir, no se evalúa sobre la base de los efectos, del apoyo que puede dar a el desarrollo de una sociedad, sino simplemente sobre el nivel del índice que está en la revista. Claro. No, señores, pero ¿quién crea el índice? ¿Quién hace la revista? ¿Cómo se construye? Todo esto se construye, se puede demostrar que se construye a través de un mecanismo que son mecanismos privilegiados. Sí, y de hecho, ahora, yo mencionaba antes, en abril, salió la Declaración de Barcelona, que habla sobre los datos acerca de investigación que deberían estar en abiertos, sobre lo cual se puede construir los rankings y los indicadores, y que obviamente estos muy conocidos son cerrados, no sabemos, o sea, no hay transparencia en cuanto a los datos, hay un sesgo, y la Declaración de Barcelona habla sobre eso, sobre de que estas fuentes de información deberían ser abiertas, y que los rankings también deberían ser abiertas y deben cumplir ciertos principios, entre ellos de transparencia, ¿no? Y de hecho, la Universidad de Leiden pues sacó un ranking abierto, ¿no? Que se basa justo en estas fuentes abiertas de datos. Claro, y sobre todo hay que dar una lectura, ¿no? A ver, todo este sistema se crea con la ciencia exacta, si queremos, ¿no? Digamos que las primeras revistas que tienen índices y que están en estos rankings son la revista médica, científica, sí, ahí surge. La revista más, ¿no?, con más citas es una de cáncer. Exactamente. Y esto, claro, puede tener, no tiene en absoluto desde mi punto de vista, pero bueno, para que podamos entender cómo se crea esto. La medicina es una ciencia que actúa y que, digamos, sirve en primer lugar a nivel mundial. Es decir, cuando tú aprendes si tú puedes descubrir a través de la recerca científica un medicamento que
cura el cáncer, vas a poder curar el cáncer en todo el mundo, ¿no? Más o menos. Y eso también se relativiza en algunas circunstancias. Hasta la medicina puede tener una contextualización factual en un determinado contexto territorial, cultural, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tiene sentido, por ejemplo, que se maneje un lenguaje universal o pseudo universal, ¿no? Como digo pseudo porque yo no sé si cuál es el lenguaje realmente universal, probablemente no hay ninguno, ¿no? Pero digamos que pseudo universal hablando del inglés, porque así se considera en estos ámbitos. Y sobre todo porque sabemos que quien tiene que aprender de esto para luego reproducir, digamos, el mecanismo de curación del cáncer es una élite, que son los médicos, que tienen que aprender a operar el corazón, que tienen que aprender a curar determinadas enfermedades. Pero cuando trasladamos, y entonces este esquema podría, no estoy ni siquiera de acuerdo en este caso, pero podría tener un sentido, ¿no? Cuando pensamos en la ciencia exacta. Pero cuando nos dirigimos a las ciencias sociales, todo esto se cae, ¿no? Completamente. ¿Por qué se cae completamente? ¿Por qué? Porque lo que yo digo, yo defiendo el conocimiento localizado. ¿Qué es el conocimiento localizado? Yo creo que el derecho no es universal. Cuestiono la universalidad del derecho. ¿Por qué? Porque creo que el derecho es un instrumento fundamentalmente social, que tiene que resolver y adaptarse a la realidad social de cada uno de los territorios en los que se aplica. Entonces, si esto es así, y yo estoy hablando, por ejemplo, de la experiencia indígena o del derecho indígena, ¿cómo puedo pensar que eso pueda ser divulgado en inglés? Esto debería ser divulgado en quichua o en la lengua que más manejan estas personas porque yo parto del presupuesto que lo estoy construyendo con ellos, ¿no? Para con ello resolver y intentar resolver a través del derecho determinadas problemáticas. Y entonces, como podéis entender, este conocimiento es contextualizado, se aplica en un determinado espacio, pero lo que vale por los indígenas de Ecuador probablemente no puede valer por los escasos indígenas de Norteamérica o por los indígenas de otros continentes. ¿Me entienden? Entonces, claro, este sistema se cae completamente. Mi artículo no tiene un valor, o lo que escribo, o la construcción teórica que yo hago tiene valor en esta realidad, pero no tiene valor universalmente. Entonces, evidentemente, aquí se crea, ¿no? Este divario entre los que nos están pidiendo exactamente los rankings, los indicadores, para que seamos considerados buenos investigadores. Según ellos, ¿no? Exactamente. Sí. Y lo que yo estoy construyendo desde aquí, yo y todas las personas, obviamente, perdonarme esta énfasis en mí, pero no soy yo, somos un grupo de personas, ¿no? Cada vez, por suerte, más amplio y más consciente de cómo todos estos mecanismos están, yo diría, desvirtuando completamente la labor que tenemos que hacer y que tenemos que llevar a cabo. Ahora sí, ¿se entiende qué es la ciencia abierta? Claro, es todo eso, es volver a los orígenes de la ciencia, de lo que debiera ser, ¿no? Oh, perdón. Lo que en algún momento fue. Y exacto, de lo que algún momento fue, porque obviamente en el camino esto se perdió, o sea, los rankings y los indicadores y esto de factor de impacto, eso no es de ahora, ¿no? Eso comentábamos antes en otra conversación, que eso fue como mediado de los o sea, en los años 50 más o menos, que empieza un poco esto con las editoriales y los oligopolios que se fueron formando y luego con este factor de impacto que justamente por esa época se crea, y luego que las universidades en el norte empiezan, o las sociedades académicas que eran quienes producían las publicaciones científicas, las fueron derivando a estas editoriales comerciales, se fueron comprando estas revistas, entonces se fue forjando este oligopolio, y ahora pues todos estos ranking, indicadores, parámetros, etcétera, pues son definidos por ellos, ¿no? Claro. Y no realmente por quienes hacen la ciencia, ¿no? Entonces, pero lamentablemente en el mundo académico
parece que vivimos, no todos, ¿no? Pero vivimos en una burbuja, claro, ¿no? Y no estamos conscientes de ello y lo único que estamos es como caballo de carrera, ¿sí? ¿No? Dando ahí adelante, tratando de conseguir la anhelada categorización, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, sin mirar para atrás, o sea, sin darnos cuenta que si realmente lo que estamos haciendo es ciencia, si realmente esto está aportando, o sea, como si realmente tiene impacto. Pero el impacto real, ¿no? ¿Pero claro, sobre qué? Eso es, real. ¿Cuál es el impacto? El impacto no tiene que ser en un índice, tiene que ser en la realidad de un país, ¿no? ¿Qué tanto estamos contribuyendo realmente a que... sigo hablando de derecho porque evidentemente mi ámbito de trabajo es el derecho, pero ¿qué tanto el derecho está realmente resolviendo problemática importante, ¿no? Del lugar donde estamos viviendo? Eso es... no. Y la pena más grande es que realmente las universidades, el trabajo cotidiano que hacemos se está evaluando con estos parámetros, ¿no? Y eso es lo más duro porque no son estos los parámetros que realmente no deberían interesar, ¿no? a una institución de acreditación. Más bien, si es verdad que toda su universidad tiene la obligación de tener una relación con la sociedad, ¿no? Esto que hablamos de vinculación con la sociedad, qué mejor que la construcción del conocimiento sea vinculada con esta sociedad y que por lo tanto no sigamos siendo nosotros, y cuando digo nosotros, esta élite que obviamente piensa y razona sobre la base, además, a veces de percepciones muy equivocadas, porque son percepciones aprendidas en contextos que nada tienen a que ver en el contexto en el que estamos operando, ¿no? Entonces, sobre todo porque, como sabéis, hay referentes también de conocimiento, ¿no? Todo lo que viene de Occidente, todo lo que viene de Europa, todo lo que viene de Norteamérica es bueno por antonomasia, ¿no? Entonces, olvidamos los filósofos ecuatorianos, olvidamos los grandes pensadores ecuatorianos y latinoamericanos en general. Claro, en general Latinoamérica es la cenicienta del conocimiento. Entonces, vuelvo a decir, si rescatamos este conocimiento local, este conocimiento latinoamericano, si rescatamos la construcción del conocimiento con esa persona, es ahí donde se establece el vínculo más fuerte de relación entre sociedad y academia. Porque la academia tiene que deconstruir, es decir, aprender de la sociedad y desaprender parte de lo que aprendió de los libros. Entonces, ¿por qué? Porque solo así, porque los libros son importantes, es decir, el conocimiento teórico es importante, pero tiene que ser un soporte, un apoyo al conocimiento social, ¿no? No al revés. Es decir, no podemos condicionar la sociedad a lo que hemos aprendido de los libros. Y por lo tanto hay que hacer un proceso de aprehensión, desaprensión, para volver a reconstruir un conocimiento que sea capaz, abierto, que sea capaz de conciliar esto y de ser invencible para ganar las batallas que todos nos hemos propuesto y todas. Sí, bueno, ese fue un pequeño adelanto, un pequeño abrebocas de lo que va a ser el Foro LATAM de Ciencia Abierta, porque el foro va a ser mucho más grande. Hay 11 países, ¿verdad? Ponentes de 11 países. Sí, más o menos, sí, no tengo la... Saqué de la de la agenda. ¿Sí? Muy bien, claro, sí. Sí, bueno, es que hubiéramos querido que el foro tuviera mucho más, porque o sea, nosotros como Fundación Open Lab estamos conectados siquiera a una centena de grandes referentes en Iberoamérica en esta materia, en ciencia abierta, pero claro, no había espacio para tanta gente, entonces hubiéramos querido que estén todos, porque es una comunidad maravillosa realmente, ¿no? Muy generosa, con lo que saben, con las experiencias que tienen. Y bueno, algunos de ellos los hemos invitado al foro, que estarán acá, con quienes vamos a ir conversando sobre algunos temas. Y bueno, el foro básicamente es un evento, un encuentro comunitario. Qué bueno. Es un encuentro comunitario, es un encuentro
que busca activar la comunidad local y se lo piensa en el sentido de que cada país lo puede hacer el siguiente año, no sé, que se haga en Perú, que se haga en, no sé, donde sea, que rote entre los países y que sea como un espacio para poder incidir, para poder dialogar, para poder conversar, para poder conocernos, porque es importante que todos los países tengan una comunidad madura, sólida, que esté trabajando en la ciencia abierta, que esté aprendiendo sobre ciencia abierta, porque de eso depende que se puedan gestar cambios, ¿ya? Ahora mismo Ecuador está en un proceso de cambio, está en un proceso de co-creación de la política nacional de ciencia abierta, que lo hemos incorporado en el segundo plan de acción de gobierno abierto de Ecuador, 2022-2024, este año acaba, y este año CENESID tiene que emitir la política de ciencia abierta. Es un proceso de co-creación que desde el año pasado estamos trabajando con un grupo multiactor, en un proceso participativo, y el foro viene pues como anillo al dedo, porque lo que busca es un poco juntarnos, esta comunidad que estamos trabajando y otras personas que se empiezan a enterar qué es la ciencia abierta y hacer crecer esta comunidad. De eso depende mucho poder sostenerlos. Una vez que salga la política hay que sostenerla, ¿no? Hay que defenderla, hay que estar ahí vigilantes de que se cumpla. Y justamente la política, este diseño de política apunta hacia que los criterios de evaluación vayan cambiando. Hemos tenido diálogos con el CASES, hemos invitado al... Nosotros también, ¿no? El CASES es clave en esto. ¿Ya? Es clave, sí. O sea, literal, hemos perseguido al CASES. El CASES y otras acreditadoras privadas también. Porque Sí, el CASES, pero el CASES es que elabora el modelo de evaluación de las universidades. Exactamente. sí, universidades, programas y ahora también institutos tecnológicos también van a hacer acreditación. Claro, entonces, o sea, yo me acuerdo, y lo voy a decir sin problema, soy sociedad civil, así que puedo decir lo que yo. Claro, sí. Bueno, el año pasado empezamos a invitar al CASES y tuvimos en una reunión, un evento que hubo por allá en Flaxo, y estaba la secretaria de CENESID en ese momento dando una charla, hablaba sobre que era importante que las investigaciones contribuyan a la política pública, ¿no? Que la política pública se base en investigación, en evidencias. Entonces terminó su charla y yo le dije, secretaria, estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, pero no va a ser posible. No va a ser posible porque mientras los modelos de evaluación sigan como están, no da punto. Claro, ¿no? exactamente. Investigar para la política pública, eso no da punto, ¿ya? Eso no favorece a los rankings y demás. Entonces, me dijo, mira, habla con tal persona, un consejero del CASES, que ya está encargado de esos temas. Yo hablo con él y lo primero que me dice, sí, estamos viendo que el factor de impacto, que Q1, que no sé qué. Y digo, afuera hay un debate de más de 10 años sobre que estos indicadores no son, que no aportan al desarrollo de la ciencia, ¿no? Hay un debate fuerte de hace más de una década de que esto hay que cambiar. Ya conversemos hasta el día de hoy, ¿no? Claro, y sobre todo hay que entender que todos estos parámetros de evaluación están cambiando. En Europa ya se está reviando todo. Es decir, todas las instituciones que evalúan las universidades están cambiando su política y su manera de evaluar. Exactamente porque el fracaso de estos índices es evidente, ha sido demostrado, ampliamente demostrado. Y ha sido ampliamente demostrado por la cuestión de porque nosotros aquí hablamos de Q1, Q2, Q3, tuvimos si se acuerdan algunos de nuestros seguidores más fieles, tuvimos exactamente una transmisión en la que explicamos la indexación de la revista Foro. Y ahí hablábamos de estos índices, cómo se construye un Q1. Un Q1 es un índice de máxima relevancia. ¿Por qué? Porque el artículo, no solo los artículos publicados en una determinada revista tienen un nivel de citación, por lo tanto, se reproducen, sirven para, digamos, fundamentar conocimiento a un altísimo nivel, ¿sí? Pero todo eso se manipula. Claro. Y finalmente, ¿qué hace la gente? Busca estrategia. Sí, muy bien, tú puedes... Exacto, yo te cito, tú me citas. Conjuguemos el verbo citar. Exactamente. Yo te cito, tú me citas. Claro, entonces, hagámonos este favor
claro, para cumplir y para llegar ahí. Y esto que hace consolida que esta núcleo privilegiado de manejo del conocimiento, que a veces ni siquiera se lee el artículo, es decir, simplemente te cito porque te debo un favor. Entonces, esto se ha demostrado claramente, sí, ¿no? Y por lo tanto, la falacia de estos referentes, ¿no? O sea, es un indicador comercial, exactamente, para ver qué tanto se vende en la revista, ¿no? Exactamente. Pero es esto lo que queremos en la construcción del conocimiento. Yo sí estoy profundamente agradecida por vuestro trabajo, porque creo que a veces desde la academia es muy complejo, ¿no? Poderse dedicar a organizar foros maravillosos como este, a reunir tanta gente. Lo intentamos, lo hacemos, pero creo que ese es un ámbito en el que sí hay que ponerse a luchar ya seriamente porque a nivel mundial se está cuestionando, seriamente porque no negamos de ser evaluado en relación con estos parámetros, y sobre todo porque, repito, esto evidencia una gran contradicción. Yo no puedo difundir un conocimiento local y luego tener que acreditar la capacidad de los estudiantes y de las estudiantes a través de una revista indexada, porque más bien veamos lo que ha servido, lo que han escrito sobre el hambre, sobre cómo cuidar la desnutrición, por ejemplo, en las provincias de Ecuador. Son trabajos súper importantes, pero que no le van a interesar a ninguna revista indexada, ¿no? A que no se entre en este círculo, ¿no? De favores y todo. Entonces, veamos qué aporte ha dado la investigación a la realidad sobre la que se ha construido, y creo que ahí sí podríamos salir ganando en estas evaluaciones. Sí, bueno, justo este año hemos trabajado ya de la mano con técnicos del CACES, han venido como a las 8 o 9 sesiones de trabajo que hemos tenido durante este año. Para el proceso de co-creación de la política, y pues están muy comprometidos y todo esto. Ahora lo importante es que luego esto escale a las autoridades, ¿no? Entonces del CACES, y que abran los ojos y que den todo el apoyo para seguir adelante y no se quede ahí. Y si esto va en buen camino, pues estaríamos preparándonos para un camino de 3 años, o no sé cuándo es la siguiente modelo de evaluación, creo que son de aquí a 2 o 3 años. Es que se evalúa un montón de cosas, se evalúan las universidades en una fecha, las carreras en otra fecha. En todo caso, porque el modelo de evaluación ya se emitió. Sí, sí. Pero entonces tenemos este tiempo para ir haciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, desarrollando capacidades, habilidades en la comunidad académica, ir teniendo diálogos, ir profundizando, ver cómo pensar en estas nuevas métricas. O sea, tenemos este camino hasta que salga el nuevo modelo. Entonces, digamos, no es una desventaja que ya haya salido el modelo, no, claro, sino más bien es una ventaja de poder ir paso a paso construyendo el nuevo modelo, ¿ya? En conjunto, en comunidad. Que es importante. Que es lo más importante, ¿no? Y en eso yo tengo que decir que el CACES sí ha tenido una actitud muy abierta, ¿no? También ha estado aquí. Bueno, abierta para escucharnos. Para escucharnos, sí. Ahora habrá que ver qué efecto tiene esta escucha, ¿no? Pero sí, en muchas ocasiones hemos podido conversar, digamos, conversar y exponer nuestra postura también desde la experiencia, ¿no? Desde el día a día, no solo en relación con los índices, sino también en relación con la evaluación de nuestras, digamos, de la construcción del conocimiento, sino también de otros aspectos del desarrollo de la vida universitaria. Y la verdad que han estado abiertos a nuestra escucha, y ojalá esto se pueda luego ver reflejado en este cambio del que tú hablas, ¿no? Sí, justamente estaba viendo de los países que están en el foro, los invitados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, bueno, España. Pero México. También vi de Europa. Sí, claro, de España. No, Holanda también vi. O sea, bueno, por ejemplo, Ismael Raffles, que es un experto en el tema de métricas responsables, indicadores de la Universidad de Leiden, ¿no? En Holanda. Él es de Barcelona, pero bueno, él figura como... Porque él es investigador de la Universidad de Leiden, entonces... pero... o sea, todos son referentes de Iberoamérica en estos temas, ¿no? Que van a estar acá. Algunos aquí van a estar 8 presencialmente y otros que estarán conectados. Ya listo. Y si quiero, por ejemplo, ir al foro, tengo que inscribirme en la página web, ¿verdad? Así es, foro.cienciaabierta.info.
te inscribes, es un evento comunitario, o sea, este evento no tiene un costo, no tiene un precio, o sea, es abierto. Y no es un congreso, porque algunos han escrito Sí, decir, yo ya me aprobaron mi tema. No es un verdad. congreso, es un foro, es un evento comunitario, y más bien están las puertas abiertas para dialogar, para conversar, para conocer la ciencia abierta, para interactuar también con los ponentes. Entonces, sí, y en ese sentido le pido disculpas si yo hablando del Congreso. Es una diferencia epistémica súper importante. El foro es eso, un lugar donde vamos simplemente a discutir, a escucharnos, a poder intercambiar opiniones para que efectivamente podamos encontrar un camino, ¿no? Que pueda ser una respuesta a este sistema de evaluación que estamos cuestionando. Pero igual el Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, que fue en el 2022, el próximo año podemos hacer una segunda edición, claro. Así que ya... Por supuesto. Y sí, yo quiero también agradecer por haber contado con nosotros como institución y para hacerlo en este lugar. Realmente para la Universidad Andina es especialmente importante poder acoger este debate y poder hacer que se realice aquí, ¿no? Porque realmente, repito, esto coincide. A veces hay la vida, no hay casualidades. En la vida sí pasan cosas y creo que pasan porque en un momento determinado algunas fuerzas tienen que juntarse para poder abrir camino. Y creo que en este caso se ha dado esta oportunidad porque en el mismo tiempo en el que la Universidad Andina desde dentro estaba en un proceso cuestionando todo esto, porque realmente lo vivimos mal desde el choque, como le he dicho, de nuestra de la epistemología que estamos difundiendo desde la Universidad Andina, ¿no? Que es esta de colaborar y construir con la sociedad, de abrir, de poder publicar todo a acceso libre para que todo y todas puedan discutir con nosotros. Y claro, chocamos con ese sistema con el que nos vienen a evaluar. Recibimos esta propuesta y hoy estamos aquí, por lo tanto me atrevo a decir que empezamos a trabajar conjuntamente con esta maravillosa iniciativa. No, nosotros encantados, más bien, gracias por abrirnos las puertas acá en la Universidad Andina. Creo que no pudo haber sido mejor lugar para hacer esta primera edición del Foro Latinoamericano. Quién sabe en qué país será la siguiente edición, vamos a ver. Pero nos da mucho gusto que sea aquí en la Universidad Andina, en ese maravilloso espacio que es el Paraninfo, ¿no? Sí. Sí. Ahí le esperamos a todos y a todas, por favor, para que entren y vengan a debatir con nosotros y nosotras. Sí, entonces será del 11 al 13 de septiembre. Del 11 al 13 de septiembre tenemos agenda desde las 9 de la mañana, o sea, a las 8:30 ya empieza el registro físico y las actividades empiezan desde las 9 de la mañana y la última actividad inicia como a las 4 de la tarde, que está acabando tipo 5 de la tarde. ¿Ya? Entonces, eso es toda una jornada durante 3 días, ¿no? Sí, una potente jornada de 3 días. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Yo sí quiero decir una cosa más. Que en la Andina tenemos todas nuestras tesis, la gran mayoría de artículos, la gran mayoría de libros que están de acceso abierto. Claro. Y piensen una cosa en relación con esto que muy importante que dice Sebastián. Cuando nosotros hacemos investigaciones, y estas investigaciones hasta hace poco se iban automáticamente al repositorio de la Universidad Andina para que pudieran ser de acceso libre. Ahora, exactamente en relación con todo esto, nos preguntan, ¿por qué? Porque si tú pones a descarga abierta, es decir, el link de la investigación que puede acceder todo el mundo, eso luego te impide exactamente de publicar en ese sistema. ¿Por qué? Porque en teoría el trabajo ya ha sido publicado, ¿no? Entonces nos ponen en este dilema de decir, ¿quieres que se publique en el repositorio o quieres publicarlo por otro lado? Y claro, si obviamente la contestación que yo quiero dar es publica en el repositorio de la Andina, porque por esto he hecho mi investigación, ¿sí?
Pero luego, si haces esto, ya no vas a acreditar tu programa porque no tienes nada publicado. ¿Me entiendes? Claro, bueno, eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Es terrible. ¿Sí? Es terrible. Entonces, yo no quiero pasar por esto, es decir, no quiero renunciar a la posibilidad que el trabajo que se hizo y que hicieron los investigadores de esta universidad no puede estar a disposición de todo el mundo, porque tenemos que entrar en un proceso de evaluación que nos va a castigar si este trabajo no está publicado en una revista indexada. Me parece sumamente injusto. Sí. Y ya que estamos en un espacio de derecho, pues va a haber un conversatorio justamente el segundo día, que es sobre ciencia como derecho y proceso participativo, la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, y donde tú vas a moderar, ¿no? Sí, cierto. Un magnífico conversatorio, porque exactamente ahí vamos a tratar este concepto de ciencia como derecho, y que hoy en día se puede manejar, porque también la ciencia siempre ha sido algo reservado a élites, ¿no? Y sobre todo manipulado, porque no solo se reserva a la élite el acceso a este conocimiento. Pensemos lo que vale un libro, por ejemplo, ¿no? Lo que están vendiendo un libro y cuánta gente puede acceder al libro. En esto probablemente la revolución que ha provocado el acceso a Internet y la libertad de acceso, ¿no?, a determinados libros. Pero ustedes tienen que pensar en eso, ¿no? Ahora podemos acceder a películas que no tienen ningún respaldo, porque son películas fuertemente críticas y que ninguna compañía va a sponsorizar y llevar a los cines, pero sí podemos, ¿no? Porque están en Internet, porque se publican y se fabrican y podemos verla. Podemos saber que existe, ¿no? Porque todo está manipulado, ¿sí? También nada se publica o llega al público en general por casualidad o porque se lo merece, sino porque tiene un mensaje que a algún otro le interesa que llegue, ¿no? Y por eso el conocimiento también ha sido tan fuertemente condicionado a lo largo de toda la historia, ¿no? Por eso hay conocimientos, ¿cómo diría yo?, marginales, que nunca han tenido espacio porque nadie quiere que conozcamos lo que piensen, lo que dicen determinados grupos sociales. Entonces, tenemos que poder utilizar y aprovechar de esta magnífica herramienta que tenemos, que es la difusión libre de todo esto. Y cuando hablo de libro, hablo de película, hablo de música, hablo de todo tipo de arte y de ciencia, porque también yo hablo desde un pospositivismo, desde, si queremos llamarlo así, donde cuestiono este término de ciencia, y me van a perdonar porque vosotros manejáis el concepto de ciencia abierta, pero claro, yo pienso, como le he dicho, que el derecho no es ciencia, es sabiduría, porque la sabiduría es mucho más cercana a esta idea de sociedad y de común, bueno, el derecho no es ciencia. Para mí no. Pero y la ciencia es un derecho. Y la ciencia sí es un derecho. Exactamente, porque también el contenido de una palabra puede ir cambiando, ¿no? Lo que pensamos como referente. Entonces, sí tenemos que seguir manejando el concepto de ciencia, pero una ciencia que ya no tiene nada que ver con la ciencia del siglo pasado, ¿no? De la modernidad. La modernidad construyó una ciencia excluyente, una ciencia exclusiva, una ciencia discriminatoria, una ciencia que ha oprimido, y ahora estamos intentando dar a este concepto de ciencia, ¿no? Darle la vuelta, un giro diferente. Volviendo a los orígenes. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, bueno, creo que ya lo dijimos todo, ¿no? O casi todo, porque mucho habrá que decir. Vayan al foro y ahí pues, sabrán más. Mucho más. Listo. Le estamos esperando. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Claudia, por su tiempo. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Francisco Silva Garcés, Sebastián Páliz y Claudio Sterini aquí en Radio Voz Andina Internacional. Y gracias. También esta vez en Diálogos Universitarios. Gracias, les esperamos. Muchas gracias. Hasta siempre.